número 4, porque ya hicimos ya las dos primeras, hicimos en la primera semana, luego hicimos la tercera también de la familia, ya lo hicimos, ¿verdad? De la clase de socialización. Ahora estamos en la clase 4, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a esperar que están dando vueltas. Creo que, a ver, vamos a ver si ya abre, ¿ya? Para compartir el PPT. A ver, vamos a ver. Sí, ya tenemos. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ya. Listo. Entonces tenemos que ya vimos sobre la psicología como ciencia. Vimos las bases biológicas, las bases sociales de la psicología. Y ahora seguimos con justamente lo que profundizando sobre la psicología en general. Y vamos a, antes de comenzar a ver todos los fenómenos cognitivos y comportamentales, vamos a ver todavía aspectos que son importantes, que son lo de búsqueda de identidad. Hoy día vamos a desarrollar la primera parte, que es sobre autoconocimiento y autoestima, ¿ya? Aquí tenemos, dice, la lámina motivadora. ¿Cómo calificarías la autoestima de la bruja del cuento de Blancanieves, que necesitaba que el espejo le diga que era la más bella? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿quién contesta? Baja autoestima. ¿Mm? Baja autoestima. Baja autoestima, ¿no? Porque hay algo que es importante tener en cuenta. Uno también tiene un criterio propio y puedes llegar a un grupo, pues, donde no le caigas a la gente, ¿no? No le vas a gustar a todas las personas, ¿no? Mira, hagas lo que hagas, no le vas a gustar a todas las personas. Entonces, no te vas a estar pues, pendiente, vas a estar pendiente de lo que digan los demás, ¿no? Que otro te diga a ti, ¿ya? Para tú, según eso, calificarte, ¿no? Serías muy dependiente, ¿no? Entonces, justamente de eso es lo que trata el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí el autoconocimiento, la autoestima, luego la imagen corporal, la comprensión de los demás y los estilos de comunicación, ¿ya? Vamos entonces con el primer tema, el autoconocimiento. El autoconocimiento nos sirve para muchas cosas en la vida, sobre todo proyectarnos, poder corregir nuestros errores, poder hacer una correcta evaluación, y es la base de la autoestima, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que cuando habla, el autoconocimiento es sobre todo la introspección que hacemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Ya?
para conocernos, y entonces es ante todo una toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia. Ya, pero ¿sobre qué aspectos hay que tomar conciencia? ¿Sobre qué cuestiones hay que considerarlas? ¿Mm? Primero, cuestiones que son, ¿no? Aspectos físicos, ¿ya? Aspectos cognitivos, aspectos conductuales y sociales, y aspectos afectivos, ¿ya? Todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta. Pero básicamente de esos aspectos vamos a tener en cuenta 4 cuestiones clásicas, ¿eh? 4 cuestiones, que son la personalidad, las aptitudes con P, aptitudes, así juntando los labios, aptitudes, actitudes no. Actitudes ya lo vimos cuando vimos lo que son las bases sociales. En este caso es aptitudes, pegando los labios. Aptitudes de apto, de capaz, ¿ya? Las motivaciones y los valores, ¿ya? Entonces, vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Primero que todo, las aptitudes. Aptitudes significa muchas veces nosotros no tenemos en cuenta qué capacidades, qué competencias, qué destrezas tenemos, para qué somos aptos, para qué somos capaces. Y el no tener conocimiento de eso ya muchas veces nos crea problemas al decidir sobre muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre qué actividad laboral vamos a seguir. Luego las motivaciones, tener en claro cuál es el sentido, el objetivo, aquello que nos mantiene, que nos sostiene en los comportamientos, ¿ya? Esa es otra de las cuestiones básicas también que debemos estar claros, cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? Y luego también los valores, básicamente por qué nos guiamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras guías? Unos pues priorizar a un valor, otros otro valor, etcétera, ¿no? Me decía una chica, no, perdón, unos alumnos, ¿no? Estaban con su profesor y el, sí, mejor cuento esto porque el de la anécdota de la chica es muy triste, mejor no contarlo. Mejor la de un profesor con sus alumnos, ¿no? Vio que sus alumnos todos seguían abogacía. Fue un examen en donde el segundo lugar fue abogacía. Primero fue medicina, segundo abogacía. Y le llamó la atención eso y dijo, ah, qué bien, todos quieren ser abogados, seguramente para defender a los más débiles, ¿no? Entonces, un alumno le contestó, no, profe, los narcos y los asesinos pagan bien. Se dan cuenta, tenía su valor todo distorsionado el chico. Entonces, a veces nosotros tenemos un valor, otro valor que nos guía y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque a veces un solo valor, eh, digamos, no es realmente lo que nos va a permitir nuestro desarrollo, ¿no? Y de eso nos vamos dando cuenta poco a poco.
Bien, y por último la personalidad. Estamos claros sobre nuestra personalidad, qué características, qué rasgos tenemos, qué es lo más saltante, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, ¿no? Qué aspectos hereditarios, socioculturales o situacionales hacen que actuemos de una determinada manera. ¿Lo tenemos claro? Porque hay algunos, por ejemplo, que eligen unas profesiones que están bien lejos de su personalidad, ¿no? Son más ligueros, más problemáticos y psicólogos son. Otros que tienen una personalidad muy débil, muy susceptible, hasta se desmayan por cualquier cosa, quieren ser médicos, ¿no? Entonces, pues tenemos que evaluar esos 4 aspectos, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver que la autoestima tiene que ver con cómo nosotros, ¿no?, nos valoramos a nosotros mismos, ¿ya? Cómo nosotros, digamos, tenemos una aprobación y desaprobación, ¿no?, acerca de lo que hacemos, acerca de lo que somos, ¿no?, acerca de los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, esta valoración propia es clave, ¿no? Pero, si bien es cierto, la autoestima, pues, influye mucho en nuestras vidas, esta no ha salido del aire. La autoestima se forma, y hay ahí agentes de formación de la autoestima, ¿ya? ¿Cuáles son los primeros agentes? Los primeros agentes son los padres. Los padres son los que dan desde niños mensajes diversos que pueden levantar la autoestima o bajar la autoestima, ¿ya? Entonces, tenemos los padres como los primeros agentes y luego tenemos a otras personas que sean significativas. Pueden ser, por ejemplo, profesores. Hay algunos profesores, por ejemplo, digo algunos porque hay algunos que son excelentes, ¿no? Pero hay algunos profesores de matemáticas, por ejemplo, yo he tenido profesores buenos y malos en matemáticas, ¿no? Hay profesores que te ayudan mucho a desarrollarte en matemáticas, como he tenido ahí como unos 2 profesores así, pero el resto han sido malazos, ¿no? Porque más bien te baja la autoestima. Te hacen creer que tienes un gen antimatemático y que nunca vas a aprender matemática, cuando tampoco la matemática es una cosa del otro mundo, ¿no? Sino que es cuestión de agarrarle el punto, nada más. Pero si pues te baja la autoestima, menos vas a conseguir, ¿no? Ahora, hay también profesores de educación física. Creen que todos deben ser deportistas. Que todos deben ser deportistas. Y pobre que no hagas bien el ejercicio, te dicen de todo, oye, gordo, porque rueda, todo, te dicen cosas feas nomás. Te baja la autoestima, ¿no? También a veces hay otros familiares, ¿no? Otros familiares que te dicen de todo. Desde que nacen, te ven, y dicen, cuando crecen mejoran, dicen. Como decir, este nació feo, esta nació fea, ¿no? Entonces, pues, en vez de levantarte la autoestima, ya te están bajando desde el inicio, ¿no? Te ponen apodos, etc. Otros, los compañeros de estudio, por ejemplo, los amigos, los compañeros de estudio, también te pueden decir un montón de cosas que te pueden levantar la autoestima, bajar la autoestima. A veces los mismos colegas, los compañeros de trabajo, ¿no? Hay personas que te dicen cosas agradables, ¿no? Y algunos que te dicen también cosas,
menospreciativas, discriminativas, etc. Y a veces también hay personas que hay que sospechar, ¿no? Hay personas que te dicen, usted es sabio. Bueno, también ya muy exagerado, ¿no? Cuando se enojan contigo, se olvidan de que te dijeron que eres sabio y te dicen lo peor. Y entonces hay de todo. Pero también tenemos un tercer aspecto que es la autoobservación. Nosotros tenemos un criterio propio para saber cuándo es una opinión realista, no es realista, de qué punto nosotros tenemos también, ¿no?, una mirada para saber en qué aspectos destacamos, en qué aspectos son nuestros débiles. Tenemos también la capacidad de autoobservación, como hemos visto en la lámina motivadora, ¿no? Bien, ¿cuáles son las áreas en que se expresa la autoestima? El área cognitiva, porque ahí hay ideas, pensamientos, hay percepciones, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, respecto a lo que creemos de nosotros mismos. Hay el área afectiva, porque hay emociones, hay sentimientos que se movilizan. Hay el área conductual, porque también se refleja en una serie de conductas diversas que realizamos. Y también está el área relacional, o sea, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Cómo es nuestro actuar cuando estamos con los demás. Ahí vamos a detallar un poquito, ¿no?, también de lo que se trata, ¿ya? El área relacional, ahí vamos a detallar un poquito después. Bien, entonces hay varios tipos de autoestima, ¿no? Tenemos una primera autoestima, que es la autoestima baja. Es una baja autoestima. Entonces, ¿qué características tienen las personas que tienen baja autoestima? Tienen poca autoconfianza, confían en sí mismos, ¿no? No creen que son capaces, que lo pueden hacer, no creen que no, son inseguros, creen que le va a salir mal, que no es capaz, que no es sabio, ¿no? Pero con un poco de práctica todos llegan a hacer las cosas. Miren, yo, por ejemplo, no tengo habilidades físicas, nada, ¿no? Parecía que no puedo hacer nada de un ejercicio físico. Sin embargo, yo hago todos los días ejercicios físicos. Y a mi edad hago ejercicio físico, ¿no? Difícil que yo pueda, pues, subir a un cerro, ¿no? Pero 2 veces me subí a un cerro. Ahora no me digan ustedes, pues, no, 3 veces me subí, 3 veces me subí a un cerro. Ahora no me pidan ustedes, pues, que profe, subamos este cerro, no fastidien, pues ya estoy demasiado viejo para seguir subiendo cerros, ¿no? Ahí que suba el alcalde de Lima, que dice que él es el alcalde de los cerros, entonces que suba a los cerros, ¿no? Bueno, entonces, algo que bromear, pues. Luego tenemos también que son personas que focalizan en sus defectos, ¿no? Se centran en el defecto, y todos tenemos defectos, pues. No tenemos por qué centrarnos ahí. Otros también tienen mucha dificultad para tomar decisiones. Dudan mucho, dan muchas vueltas, ¿no? Tienen bajo nivel de asertividad, o sea, no dicen las cosas directamente, no marcan sus límites, no defienden sus derechos, ¿no? Ya lo vamos a ver esa parte. Y por último, son sensibles al rechazo social, ¿no? Preocupados ahí, que digan los demás, ¿no? Temiendo que los dejen, así, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi Facebook cada rato dicen que haga esto, lo saco de mi Facebook. Y digo, ahora digo eso, de repente voy a perder un montón de gente. Y de verdad, a veces pierdo gente. Pero miro y hay un montón, como 300 haciendo cola ahí para... saco 10 y hay como 300 haciendo cola para agregarse. Entonces, ¿se dan cuenta? Es la idea que tú tienes, pues tú mismo te haces, ¿no? La idea, no, soy feo, nadie me va a hacer caso. Pues yo he conocido, pues, chicos que son feos, chatos, horribles, un montón de defectos, y un montón de enamoradas bien altas, bonitas, todas. Es la idea que tú te haces.
Luego está lo contrario, que es la alta autoestima. Yo diría que esto es polémico, ¿no? Porque yo diría que debería decirse adecuada autoestima, ¿no? Adecuada autoestima, ¿ya? Adecuada autoestima más que alta autoestima, ¿no? ¿Ya? Porque a veces cuando alta también se entiende exagerada, ¿no? Exagerada autoestima. Y ya esto ya no es correcto, ¿no? La exagerada autoestima, que crees que está por encima de los demás, ¿no? Por ejemplo, una exagerada autoestima ya es la de Vladimir Montesinos, ¿no? Que ella cree que los demás son, todos somos estúpidos. Entonces, no, pues no es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo diría más bien adecuado, ¿no? Pero a veces se usa el término alta autoestima, ¿no? Entonces, se supone son personas que reconocen sus fortalezas y sus debilidades, se autorrespetan y respetan a los demás, ¿no? También que valoran los logros propios de las otras personas, que persiste en sus objetivos, ¿no? Y que presenta una mayor asertividad. Es decir, propiamente sería una autoestima adecuada, más que alta, ¿no? Más que exagerada. Pero alta autoestima en el sentido de exagerada no es correcto, ¿ya? Bien, y tenemos la falsa autoestima, ¿no? La falta de autoestima más bien se refiere a ese hecho de que la persona pues aparenta, ¿no? Aparenta autoaprecio, seguridad, aparenta, pero esconde debilidades y desaprobación propia, ¿no? Que en verdad viene a ser como un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Ya? O sea, para protegerse de la angustia, ¿no? De lo que dirán. Y también se relaciona mucho con una capacidad, pues, o bien soberbia o bien manipuladora, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, que es la escalera de la autoestima. La escalera de la autoestima. Entonces tenemos que la escalera de la autoestima significa que se va construyendo, que se va subiendo poco a poco, y que la base, ¿no? La base de la autoestima es el autoconocimiento, es conocerse a sí mismo, ¿no? Hacerse preguntas claves sobre uno mismo, ¿ya? Y sobre esa base se desarrolla el autoconcepto, ¿no? Que es la idea que tú tienes, es la imagen que te formas sobre ti mismo, ¿no? Y una vez leí que tú podías crear a tus hijos como príncipes o princesas o como sapos, ¿no? Bueno, entonces dije, hay que crearlos pues como princesas, y de verdad pues desarrollé a mis hijos con una buena autoestima, ¿no? Entonces le digo, ¿qué imagen tienes? Pero si tú proyectas una imagen, pues que tú mismo no crees en ti, ¿cómo vas a querer que los demás crean en ti? Si tú estás dando una imagen pésima, ¿no? Entonces es la imagen que tú proyectas, así te ven, ¿no? Así te tratan. Y luego tenemos la autoevaluación. Tú haces una evaluación de ti mismo, de tus fortalezas, tus debilidades, tus errores, tus defectos, ¿no? Y te aceptas, ¿no? Luego viene sobre esa base se crea la autoaceptación. Yo sé que tengo tales características, pero me acepto así como soy, ¿no? Me valoro así como soy. Y en función de eso se desarrolla el autorrespeto. Es decir, si yo tengo una buena valoración, pues yo mismo tengo que hacer cosas para yo mismo sentirme orgulloso de lo que, de lo que soy, ¿no? Pero si voy a hacer cosas que me creen una imagen pésima, que yo mismo me voy a avergonzar de mí mismo, olvídate, ¿no? Y a veces eso sucede cuando una persona se emborracha, ¿no? Cuando una persona se emborracha, hace cuestiones que después hace un papel lamentable, ¿no? Después está lamentándote.
O cuando la persona se droga también, ¿no? Está haciendo un papelón. Está haciendo un papelón, está haciendo un ridículo, y eso es lo que pasa. No eres ningún bacán. Eres un patán, más bien quizá, ¿no? Porque a veces te comportas como un patán. Entonces, no hagas cosas que tú mismo te faltes de respeto, ¿no? No que tú mismo tengas un respeto por ti mismo, ¿no? Y luego tienes la autoestima, que es la evaluación de todos estos aspectos, que es la integración de todos estos aspectos, de tus valores, te reconoces, te estimas por lo que eres, por lo que has conseguido, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, vamos a la imagen corporal. En función de la autoestima se forma la imagen corporal, ¿no? Que viene a ser, digamos, la representación que nosotros nos formamos mentalmente, en nuestra mente, nosotros formamos una idea de lo que es nuestro cuerpo, de la forma como este se nos aparece. Pero de repente somos delgados y nos vemos gordos, o somos gordos, nos vemos delgados. Nos parece que nuestro cuerpo no es bonito, tenemos una idea, pues, que nos formamos. Esta imagen entonces puede ser adecuada e inadecuada. Bien. Y cuando se da una distorsión de esta imagen corporal, viene, pues, por ejemplo, los trastornos, ¿no? Sobre todo alimentarios, como por ejemplo la anorexia, que la persona no come, como ustedes ven, llega a adelgazarse excesivamente. Por ejemplo, ahorita ya han prohibido a las modelos así adelgazar demasiado, ¿no? Porque va contra su salud, entonces ya han prohibido eso. No se acepta, ¿ya? Cuando es muy delgada ya no se acepta, porque al final perjudican, pues, también, ¿no? Si adelgaza demasiado, la misma marca también se afecta y en un momento se afecta, ¿no? Entonces, esta persona no come, sencillamente, ¿no? Y va perdiendo el peso y se va envejeciendo también. Tiene un cuerpo como si fuera de vieja o de viejo, porque no falta también chicos que son anoréxicos, que son bulímicos, ¿ya? Entonces, tenemos este primero, luego tenemos la bulimia, ¿no? Que es darse unos atracones, comer y luego tomar cosas o comer cosas para vomitar, ¿no? Te das unos atracones y vomitas, vomitas, vomitas. Igualmente todo tu cuerpo está envejecido, todo tu cuerpo tiene serios problemas. Y luego la vigorexia, que en función de desarrollo de músculos, etcétera, comienza a usar drogas, comienza a afectar tu cuerpo, comienza a haber problemas, ¿no? Bien. Pero la autoestima no tiene que ver únicamente con uno mismo, sino que también con relacionarse con los demás, así habíamos dicho. Y esto implica la comprensión de los demás. Entonces, ¿qué significa la demanda de 3 competencias sociales que debemos desarrollar? ¿Cuáles son? La asertividad, la escucha activa y la empatía. La asertividad es comunicarse de debida manera, ¿no? Marcando sus límites, haciendo respetar sus derechos, no diciendo no cuando quieres decir que sí, no dejándote llevar por la presión del grupo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como es una comunicación adecuada, ¿ya? No eres ni agresivo, ni eres tampoco pasivo, ¿ya? Luego tenemos la escucha activa. Significa que tanto en lo no verbal como no verbal, tú debes de tener una actitud de realmente tratar de escuchar al otro para comprenderlo, no para responderle, sino para comprenderlo, para entenderlo. Entonces, ponte realmente a escucharlo, a oírlo, a ver sus gestos, etcétera, qué dice, ¿ya? Entonces, todo esto es muy importante, ¿ya? Escuchar a los demás. Cuando una persona se siente escuchada, se siente bien, ¿no? Se siente comprendida, se siente valorada.
Pero hay unos que están hablando y están mirando para otro lado, jugando a otro lado, diciendo otra cosa, no escuchan, ¿no? Etcétera. Sobre todo médicos, todos profesionales de salud, psicólogos, etcétera, tienen mucha escucha activa. Y luego la empatía, ¿no? Que es ponerse en el lugar del otro, tratar de entenderlo, comprenderlo por lo que está pasando, por lo que, ¿no? Por lo que está sucediendo. Bien, y esto, como les decía, nos lleva al tema de la comunicación, ¿ya? Que es también diferentes formas de comunicarse con los demás. Entonces, tenemos varios estilos de comunicarnos, que tienen, cada uno de estos estilos tienen formas verbales y no verbales, ¿ya? O sea, ustedes se manifiestan en palabras y también se manifiestan en gestos, en diferentes tipos de actitudes, de diferentes tipos de posturas, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, vemos el pasivo, ¿no? El pasivo es una persona que trata de complacer a los demás, a todo, se deja avasallar lo que le digan, ¿no? Es una persona que, como ustedes ven, no mira de frente, mira hacia abajo, es inseguro, da muchas vueltas para hacer las cosas, no responde con firmeza, se deja respetar sus derechos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, y también lo vemos que mucha pasividad. Te va a decir para ir a algún lado y te va a hablar mirando hacia abajo, no mirando a ti. Dice, ¿quieres ir al cine? No. ¿Y quieres ir al parque? No. ¿Y quieres ir a tomar un café? No. ¿Cuándo podemos salir? Cuando levante la cabeza. No, no puedo. Entonces, esa es la actitud pasiva, ¿no? Como ustedes ven, manifiesta en palabras. No puedo, no soy capaz, etcétera, etcétera. Como también en gestos, ¿no? No verbales, en aspectos no verbales. Luego tenemos el estilo agresivo. Todo lo contrario, ¿no? Acá la persona quiere imponer, amenazar, chantajear, insulta, grita, etcétera, etcétera, ¿no? La persona es todo lo contrario del pasivo, o sea, más bien acá mira fijamente, mira alineado, ¿no? Levanta la voz, comienza con sus manos a como que acusar, comienza a decir cosas, comienza a tratar de imponerse, ¿no? Entonces, es como que está amenazando, está tratando a toda costa de avasallar al otro, ¿no? O a los otros, porque a veces es contra todo un grupo. Y luego tenemos el pasivo agresivo, que es una combinación de los demás. Es una persona, el típico hipócrita, que simula, que es amable, que no hace nada, pero está ahí detrás, ¿no? Con ironías, con sátiras, o hablando a las espaldas de las personas, no siendo sincero, falseando las cosas. O sea, combina lo pasivo, demuestra aparentemente pasivo, pero también desarrolla agresividad, ¿no? Que el otro tratando de que el otro no se dé cuenta. Y el asertivo, que implica que la persona defiende sus derechos, marca sus límites, dice lo que le gusta, lo que no le gusta, no se deja llevar por la presión de grupo. Es una persona que cuando quiere decir sí, dice sí. Cuando quiere decir no, dice no. No le interesa la presión de grupo. No es que si todos van a decir no, él también va a decir no. No, él tiene su propio criterio.
Él hace que lo respeten, excluye totalmente la pasividad, no es pasivo en su relación con los demás y tampoco es agresivo, tampoco, ¿no? Más bien es una persona que va pues a comunicarse adecuadamente, sin pasividad, pero sin agresividad, ¿no? Sin dejar de hacerse respetar, siendo muy sincero en lo que dice, en lo que cree, en lo que piensa, etc. Y defiende su punto de vista sin agresión y sin pasividad también, ¿no? Bien, vamos al primer ejercicio. En los siguientes enunciados, identifique la respuesta correcta. Cuando Fernanda entró a la adolescencia, desarrolló un excesivo interés en tener un cuerpo perfecto. Su madre indicaba, ya no desea ir al colegio, solo quiere ir al gimnasio. Pasa casi todo el día ahí. Lo que ya preocupó en extremo a su familia es cuando empezó a usar esteroides anabolizantes. El presente ejemplo se puede concluir respecto a la imagen corporal y ahí tenemos las 5 alternativas. Todos los adolescentes aspiran a tener un cuerpo perfecto. B. Ir al gimnasio indicaría la presencia de una distorsión de esto. C. Es un caso en el cual se aprecia una distorsión en esto. D. Esta se distorsiona cuando se entra a la etapa de adolescencia. Y usar esteroides no está relacionado con la distorsión de esta. A ver, ¿qué dicen ustedes? La C. A, B, C o D. La C. La C. La C. Muy bien, es la C, ¿no? Porque se trata de un caso en el cual se aprecia una distorsión de la imagen corporal, ¿no? Muy bien, se aprecia una distorsión. Porque usted cuando dicen todos los adolescentes, bueno, es un prejuicio, ¿no? Es un estereotipo, dicen todos. Bueno, todos no necesariamente, ¿no? Ir al gimnasio, no, el gimnasio no tiene nada que ver, puede ser algo positivo, no tiene nada que ver con... igual se distorsiona en la etapa de adolescencia, no puede ser en cualquier momento, ¿no? Usar esteroides no está relacionado, no porque usar esteroides ya significa pues que tú tienes una actitud no muy positiva, ¿no? Entonces la C es un caso en el cual se aprecia una distorsión. Bien, vamos entonces al siguiente. Dice 2. La comprensión de los demás es una competencia social que consiste en el adecuado manejo de las relaciones con otras personas. En el siguiente cuadro, relacione las características de la competencia social con los ejemplos respectivos. La competencia social puede ser asertividad, escucha activa y empatía, ¿ya? Esas son las 3 competencias sociales. ¿Ya? Entonces, tenemos que relacionarlo con ABC, ABC. ¿Ya? A ver, ¿cuál iría? Asertividad, escucha activa y empatía. Vamos a ver estas combinaciones. Entonces, A. Susana no pudo conseguir la beca al extranjero, por lo que se siente de triste decaída. Su hermana al verla presenta las mismas emociones y va a consolarla. ¿Cuál sería? Empatía.
Ya, vamos a ver, para que luego ya puedan hacer las combinaciones. B. Cuando Raúl fue ofendido por Francisco, mantuvo la calma y luego le sugirió que el malentendido que tuvieron lo conversen en otro momento, cuando estén más tranquilos. Escucha activa. Y la C dice, en una conversación entre Luis y Pedro, se puede apreciar una comunicación muy fluida donde se usan expresiones como sí, estoy de acuerdo, entiendo, ya veo, claro, eso tiene sentido. ¿Qué sería eso? Asertividad. Asertividad. Entonces, según todo lo que vemos, ¿cuál sería la respuesta? La La A, ¿seguro? ¿La D? La 1 va con La A. La 1 va con ¿cuál? Con la C. A. Espérate un ratito, creo que hay un problemita acá. Ahora que lo estoy viendo, creo que hay un problemita acá. Ya. A ver, en una conversación, Luis y Pedro puede aparecer una comunicación muy fluida, donde se usan expresiones, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Entiendo, ya veo, unos a otros. ¿Qué pasa con eso? Eso es asertividad. ¿Es asertividad eso? Ahí no está, faltó un poquito de precisión, ¿ya? Pero tenemos que elegir, entonces vamos a ver bien. Ya. Yo creo que en la lectura de la respuesta está más claro, ¿ya? Estilo de comunicación asertivo permite la expresión constructiva de sentimientos, deseos, opiniones y pensamientos en el momento y lugar oportuno, en un tono moderado, respetando al interlocutor. ¿Cuál de esas tres tendría esa característica? ¿La A, la B o la C? Luego dice, la escucha activa
permite no solo escuchar, sino también inferir los sentimientos, las ideas o pensamientos de la otra persona. Para esto es imprescindible. Miren, ojo, y ahí creo que está la clave. Para esto es imprescindible que exista retroalimentación propia y del interlocutor. El otro le diga algo para decirle si estoy entendiendo, si estoy escuchando, si estoy comprendiendo, y tú también lo des. ¿Cuál de estas, la A, la B, la C, tiene esa característica? ¿Ya? Y luego tenemos la empatía, es la capacidad de comprender sentimientos y emociones de otras personas, lo cual permitirá comprender mejor lo que le sucede a la otra persona. ¿Ya? Entonces, la 3 sería la A. La 3 sería la A, ¿no es cierto? Pero donde tiene que haber ida y vuelta es acá en la C. Sí, estoy de acuerdo, ¿ya? Entiendo, ya veo, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la 2 viene a ser la C, ¿ya? Y la 1 vendría a ser la B. Entonces, la respuesta sería la D, ¿ya? Bien, vamos con la tercera. En el salón de clases, ¿ya? A veces te falta alguna cosita, pero tienes que tener cuidado, pues a veces son cosas que de repente le faltó, pero lo principal es que te guíes por cuál es la que aplica mejor el criterio, el conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos, dice la 3, en el salón de clase el profesor pide la opinión de sus alumnos respecto a las exposiciones de las tareas presentadas por los estudiantes. Todos dan su punto de vista, sin embargo, Flor se abstiene de darlo, aduciendo que todo está bien, aun cuando cree que algunos grupos se pusieron mal. Prefirió callar. El estilo de comunicación que se aprecia en este caso es ¿cuál? Pasivo-agresivo, asertivo o empático. La A. Es pasivo, ¿no? Es pasivo. No es agresivo porque no agrede a nadie, ¿no? Tampoco es hipócrita, así que calculador, que va a atacar. No. No es la combinación de ambos, ¿no? Entonces vuela la B, vuela la C. Asertivo no es porque no está comunicándose adecuadamente, no está marcando sus derechos, sus límites, no tiene que ver con presión de grupo, etc. Y empático no hay, ¿no? No hay estilo empático. ¿Ya? Se refiere a competencia empática, que es otra cosa. Entonces viene a ser la A, pasivo. Es pasivo, ¿ya? Bien. Entonces vamos a dejar de compartir, ¿ya? Para que vean ustedes la alternativa de las otras respuestas, ¿ya? A ver. Ya. ¿Listo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya vimos que la 1 es la C, la 2 la D, la 3 la A, y las otras preguntas las separata, la 4 la C, la 5 la D, la 6 la C, la 7 es la D, la 8 la A, 9A y 10A. Entonces, Profesor, ustedes tienen... lo puede poner en el chat, que no me aparece en la pantalla. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Sí, ¿Que puede lo puedo poner poner qué? las respuestas en el chat porque no me aparece en la pantalla.
ya, no te parece en la pantalla. Uy. Ya ves, por eso hay que escuchar bien. Hay que escuchar bien. ¿Se dan cuenta? Si no, me dice su compañera, no nos entendemos, no nos comunicamos bien. Algo debe estar pasando, ¿no? Voy a poner, todos los demás sí lo ven en la pantalla, ¿sí? Yo sí lo veo en la pantalla. Ya, entonces debe ser algo que es del problema de ella, ¿no? Listo, ¿ahora lo ven en el chat? Sí, ¿no? Sí, profesor, gracias. Sí, profe. Ya. Sí, a veces hay cosas así. Uno escucha, el otro no escucha, el uno puede ver, el otro no puede ver, el uno proyecta, el otro no proyecta, el uno puede hablar, el otro no puede hablar. Esto así diferente, ¿ah? De que cada cual, esto de la virtualidad también tiene sus cosas. Muy bien, va a entrar otro profesor, así que muchas gracias por todo. Ya nos vemos en la próxima semana, chicos. Creo que quedó clarito la clase, ¿no? Lo hicimos bien sencillito para que todos lo entiendan. Nos vemos.